Esdras capítulo 7, versículo 10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Amén. Vamos a pedirle al Señor que ahora al predicar su palabra seamos fortalecidos y guiados. Padre nuestro, venimos delante de ti implorándote que sea tu Santo Espíritu quien nos sustente y nos guarde. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y que ella sea sellada en nuestras almas por tu Espíritu. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Esdras capítulo 7, versículo 10. 1, 2. Bien. Nosotros en el mensaje anterior estuvimos viendo cómo Esdras preparó su corazón, pero estuvimos viendo la preparación del corazón de Esdras dentro de un plan mayor, el plan de Dios. Dios trajo un avivamiento en todo un pueblo, en toda una nación. Dios trajo un avivamiento espiritual. Y como veíamos en el mensaje anterior, este avivamiento fue traído desde los reyes. El rey Ciro, el padre de los medopersas. Este hombre mandó que se rehiciera el templo de Jerusalén. Y en conformidad a este mandato, varios grupos salieron. El primer grupo fue el grupo de Zorobabel, un líder que llegó allí a reconstruir el templo. Pero no solamente fue Zorobabel, también Dios avivó el corazón de Nehemías. Avivó el corazón de este copero, ya en los días de otro rey medopersa, el rey Artajerjes. Y ese copero fue allí a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero Dios avivó también el corazón de otro rey, el rey Darío. Un rey muy poderoso que reunió en sus tiempos a uno de los ejércitos más grandes de todo el mundo para conquistar la nación de los griegos. Y es interesante ver cómo el rey Darío manda a que se continúe esta obra de levantar esta adoración al Dios de los cielos. Dios avivó, trajo un avivamiento entre reyes, despertándoles para hacer la voluntad de Dios, aunque estos eran hombres paganos, y avivó a su pueblo para que su pueblo se entregara a edificar el templo, a reconstruir las murallas de todo el pueblo en Jerusalén. Sin la muralla y sin el templo no habría adoración. Las murallas de Jerusalén servían de protección, servían de escudo ante los enemigos, ante los ladrones, pero también ayudarían a preservar la adoración. Ahora, sin el pueblo de Dios, sin una adoración centrada en las Escrituras, el templo no tendría mucha importancia ni valor. De ahí que el trabajo de Esdras, cuando Dios avivó el corazón de Esdras para hacer su obra, fue con el objetivo de traer una gran reforma, un gran avivamiento espiritual, un gran regreso a la palabra de Dios. Porque Esdras, que era un sacerdote y un escriba, como dice el versículo 11 de Esdras capítulo 7,
había él dedicado su mente y corazón, se había entregado a la palabra de Dios, a estudiarla, a obedecerla y a enseñarla. Estudiarla, a él mismo a practicarla, pero también a obedecer la palabra y a enseñarla a todo el pueblo. Y nosotros encontramos que Esdras fue un hombre temeroso de Dios, un hombre que se dedicó, se entregó, colocó su mente y corazón bajo la palabra de Dios. Y amados hermanos, nosotros vemos aquí una gran bendición, un gran privilegio. Porque si nosotros como pueblo de Dios deseamos que Dios traiga un avivamiento, un despertar espiritual en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros nietos, esposos inconversos, en la iglesia, en todo Juticalpa, en todo Lancho, en toda Honduras, en el mundo entero, tenemos que entender que este avivamiento no va a venir de los hombres, sino de Dios. Porque fue Dios quien movió el corazón del rey Ciro, el corazón del rey Artajerjes, el corazón del rey Darío, para que se reconstruyera el templo, para que se protegiera a Israel con la muralla y para que se enviara a un sacerdote y escriba llamado Esdras. Además, podemos decir que Dios avivó el corazón de su pueblo y especialmente de este Esdras para volver su propia vida a la palabra de Dios, para someterse a la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios. Hermanos, no habrá avivamiento si el pueblo de Dios no conoce a su Dios. No habrá avivamiento si los hombres de Dios no se entregan a estudiar la palabra de Dios. Queridos hermanos, esto es un distintivo en el avivamiento. La palabra de Dios era predicada fielmente. La palabra de Dios era enseñada al pueblo. Toda la palabra de Dios, no un poquito, todo el consejo de Dios era enseñado al pueblo. Y aquí encontramos a un hombre, Esdras, que preparó su corazón. Esdras había dedicado, había sometido, estaba bajo la autoridad ¿de qué? De la palabra. ¿Para qué? Para guardarla en su corazón, para practicarla y enseñarla. Enseñar las ordenanzas de Dios al pueblo, enseñar los estatutos de Dios al pueblo. Hermano, Dios preparó a este hombre para eso. Pero en este hombre había esta hambre. Yo quiero aprender más de la palabra. Yo quiero entender mejor la palabra para poder enseñar al pueblo la palabra, para que el pueblo no sea un ignorante, un pueblo ignorante de quién es Dios. Esdras tuvo que sentarse con la gente a hacer estudios discipulados, hermanos, para que la gente entendiera y conociera a Dios. Pero hermanos amados, no fue lo único que Esdras hizo. No fue lo único. Usted va conmigo a Esdras, por favor, capítulo 9, versículo 1 al 6, y verá que Esdras hizo más. Esdras capítulo 9, versículo 1. Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Hermano, escúcheme, es el capítulo 8. Es el capítulo 8, me equivoqué. Capítulo 8. Me salté un punto. Esdras capítulo 8, versículo 21.
Entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que les buscan, mas su poder y su ira contra todos los que le abandonan. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y Él escuchó nuestra súplica. Él escuchó nuestra súplica. Queridos hermanos, yo quiero que usted vea aquí, Esdras preparó su corazón con la lectura, con el estudio de la palabra, para aplicarla y enseñarla. Pero aquí encontramos que cuando Esdras recibió ese mandato del rey Darío, vaya a Jerusalén, vaya a enseñar la palabra de Dios. ¿A qué? ¿En qué se involucró Esdras? Y preparó a los hombres y mujeres que estaban allí. Dice aquí, en ayunos y oración. Ayunos. Esdras prepararía su camino para llegar a hacer esta obra, y lo hizo en ayuno. Hermanos amados, este fue el acompañante de Esdras durante varios días para buscar de Dios la bendición, la prosperidad, el cuidado, la protección. Dice aquí en nuestro texto, versículo 21, proclamé allí junto al río un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. Hermanos, miren la mente y el corazón de Esdras. Esa debe ser la mente y el corazón del pueblo de Dios. Antes de empezar la tarea, antes de empezar su trabajo, su camino, su servicio, antes de empezar a caminar hacia Jerusalén, antes de empezar a enseñar la palabra de Dios, hermanos, Esdras llamó al pueblo a un tiempo de ayuno. Ayuno para humillarse delante de Dios. El ayuno se realiza dejando de comer alimentos para buscar con propósitos definidos, propósitos santos, el rostro de Dios. Esdras dijo, junto al río, proclamé allí un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios. El ayuno es un instrumento dado por la bondad de Dios para que su pueblo busque el rostro de Dios. El ayuno es una herramienta, una ayuda poderosa para el pueblo de Dios, para humillarse delante de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios, cuando va a hacer alguna tarea, como la que tenía la responsabilidad Esdras, de volver al pueblo a la palabra de Dios, de estudiar las Escrituras, ¿qué mandó hacer Esdras? ¿Una fiesta? No. ¿Qué mandó hacer Esdras? ¿Una venta de comida? No. ¿Qué mandó hacer Esdras? 5 días de campaña evangelística? No. Para hacer la obra de Dios, Esdras llamó a todo el mundo al ayuno y a la oración. Al ayuno delante de Dios, a humillarse. Y aquí esta palabra, humillarse, es
colocarse bajo la autoridad de, someterse a la voluntad de Dios, rogar por la misericordia y la bondad de Dios, reconocer que solamente en Dios hay respuesta para nuestras necesidades. Cuando usted se humilla, usted se hace, como dice el Señor Jesucristo, el que se humilla como un niño, el que se humilla, el que está debajo la autoridad, bajo la voluntad de Dios, el que va a hacer lo que Dios le mande, así dice Jesús, ese es el que se humilla. Es como un niño que espera que Dios responda a su voluntad, su deseo. Espera que Dios responda a lo que él pide, porque depende de Dios. El que se humilla es el que depende de Dios. Le dice a Dios, yo no puedo hacer esto si tú no me ayudas. Yo no puedo vencer a este enemigo si tú no vienes conmigo y me defiendes. Yo no puedo salir a la calle a menos que tú vayas conmigo. Ese es el que se humilla. Reconoce que solamente en Dios está su poder, su fuerza y su victoria. Ese es el que se humilla. Entonces, hermanos, miren lo que Esdras está buscando de Dios. Está buscando la victoria en su viaje, el cuidado, la protección. Esdras capítulo 21. Proclamé allí ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros. Hermano, miren lo que Esdras quería: un viaje feliz, un viaje gozoso, un viaje en que no hubiera ladrones, un viaje en que no hubiera atracadores, engañadores. Hermano, como sucedía en aquellos tiempos, la gente salía de viaje, pero era, mire, cuidándose, porque en un camino le podía poner una trampa, en un camino podían haber ladrones, asesinos. Esos caminos largos comúnmente se hacían por senderos conocidos, por senderos protegidos. En los tiempos del Imperio Romano, una de las cosas que hizo el Imperio Romano fue hacer caminos en piedra, que comúnmente siempre había, cada cierta distancia, un puesto de militares. Como usted lo ve aquí en las carreteras, que usted ve una carretera, sale de aquí de Juticalpa y en ciertos lugares te encuentra un puesto de policía. Eso es para proteger de ladrones, para supervisar de que no haya gente colocando obstáculos en el camino, para que las personas que van en el camino se tengan que parar, y entonces los ladrones lo agarran y le roban. Hermano, todos esos policías que usted ve en el camino tienen su razón de ser. Lo mismo sucedía en estos días. Ahora, el camino de ellos era tan largo que ellos no iban a tener protección durante un buen tiempo. ¿Y qué hizo Esdras? Llamó a todo el mundo al ayuno y a la oración. El ayuno va acompañado de la oración, pero aquí estamos viendo de manera particular el ayuno. Fue una de las armas espirituales que Esdras utilizó para recibir del Señor un buen camino, un camino allanado, para recibir del Señor su protección. Señor, envía tus ángeles alrededor nuestro, que vayan ahí como hombres armados para protegernos. Él ayunó para que todo su trayecto fuera feliz, contento. Hermanos, mire, y usted no se puede imaginar lo difícil que es usted montarse aquí en un bus y que a mitad de camino se pare uno con una pistola a robarle. Mire, eso es difícil. Y aquí pasa mucho en Honduras. En algunas áreas
Se para ese pistolero, porque es nada más en la película comúnmente se ve eso, pero se para ese pistolero apuntando así a todo el mundo y hasta tira su par de tiros, ¡pam, pam! Para asustar a la gente. Él no está relajando. Y luego él pasa a recoger cartera y celular, arete, dinero, bolsas, revisan las bolsas, de todo hacen. Y eso sucede, hermano. Ahora, Esdras no quería eso. No quería atracador en su camino. No quería que la goma en el camino se le explotara. No quería problemas. Él quería salir de su casa y llegar a Jerusalén en paz, feliz. Hermano, ¿cómo te fue? Ay, gracias, llegamos todo bien. Eso es lo que quiere decir Esdras. ¿Y qué hizo Esdras para lograr eso? Ayunó, hermano. Ayunó. Él no lo dejó a la suerte. Él no lo dejó a ver si Dios no ayuda. A ver. Ven acá, pero ¿cómo que a ver? Dios no está en los cielos y todo lo que Él quiere lo hace. ¿Cómo que a ver? Queridos hermanos, tenemos que usar las herramientas dadas por Dios. ¿Qué herramienta usó Esdras? Que también tenemos nosotros a nuestro alcance. El ayuno. El ayuno. Es decir, que usted puede ayunar por motivos específicos. Y nosotros podríamos decir que el ayuno es la abstinencia, dejar de comer para ocuparse de orar a Dios por motivos específicos. Donde yo en el ayuno estoy pidiendo al Señor, Señor, mire esta necesidad, Señor, es importantísima esta necesidad, Señor, tengo un gran problema, ayúdanos, Señor, defiéndenos, fortalécenos, Señor. Y usted puede ver cómo lo hacemos aquí en la iglesia, el ayuno. El año pasado tuvimos 6 tiempos de ayuno. Cada 2 meses orábamos y ayunábamos. Aún dentro del COVID, orábamos y ayunábamos para que el Señor nos guardara, para que prosperara su obra. Hermanos, qué glorioso. Dios respondió nuestro ayuno. Durante todo ese tiempo de COVID nos congregamos y hasta 2 familias se unieron a nuestra iglesia en ese tiempo de COVID. Cuando no se puede hacer nada, no se puede predicar, no se puede ir a ningún sitio. La gente decía eso, pero yo lo veía en los moles, lo veía en su trabajo, lo veía haciendo de todo a la gente en la calle. Pero en la iglesia no querían ir. ¿Y por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Que tú no podías ir a la iglesia? Pero sí podías ir al mall. Sí podías ir a la pulpería. O vaya a comerte un hamburger. Una hamburguesa en la esquina ahí. Claro, todo el mundo, claro, con la mascarilla. Yo voy con la mascarilla. Y voy con mi manita limpia. Sí, van así a los hamburgues, pero a la hamburguesa, pero no venían a la iglesia. Hermano, eso nosotros no lo aceptamos. Tenemos que congregarnos con nuestro distanciamiento, con la mascarilla, con el gel, con todo lo que usted quiera. Pero tenemos que buscar al Señor porque vamos quedando en el mundo. Y oiga bien, ayunamos por eso. Porque no es con mascarilla, hermano, ni con gel. Simplemente, si Dios no nos bendice, si Dios no está con nosotros, ¿sabe lo que va a suceder? Que no importa el gel ni la mascarilla, nos enfermamos todos y se acabó. Porque las cosas suceden si Dios quiere. Es así que suceden las cosas. No que si una política perfecta. ¿Qué hay perfecto, hermano? ¿Cómo se lucha contra un virus? Nada más la gracia de Dios, la bondad de Dios.
y cumplir con la parte de responsabilidad que uno tiene, con su mascarilla, con su gel y con todas las cosas necesarias. Esas cosas son necesarias. Pero amado hermano, si el pueblo de Dios no ayuna y no ora, ¿sabe lo que va a suceder con el pueblo de Dios? Que se van a quedar las iglesias vacías y la discoteca llena con mascarilla. Porque esa gente no son tontos. Aquí tienen mascarilla, a trabajar a regalar la mascarilla. Pero vengan a la discoteca a disfrutar de su mundo, para que todo el mundo se vaya al mismo infierno. ¡Qué alegría! Pero gozando. Hermano, es una mentira de Satanás, un engaño de Satanás. Todavía el día de hoy hay iglesias cerradas. Y ya van casi 2 años de esta pandemia. Y no se congregan. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no oran? ¿Por qué su Dios es tan pequeño que no puede ayudarlos y fortalecerlos y protegerlos? La incredulidad se puede ver en esto, en la falta del uso de los medios que Dios ha dado. Pero hermanos amados, el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía como tienen muchos cobardes, que para hacer la obra de Dios están enfermos, le duele una uña, están ocupados, pero para salir a sus moles y a comerse una hamburguesa y salir a jugar con sus amigos, para eso no están ocupados y no están enfermos. Queridos hermanos, las herramientas que tenemos que estar usando son las herramientas, las armas de Dios, que son poderosas en Dios. Las armas que Dios nos ha dado es la palabra, la poderosa palabra de Dios, es el ayuno. Y Esdras, un hombre temeroso de Dios, lo usó. ¿Para qué? Para que en su viaje no le robaran, no lo mataran. Para que él llegara con todos esos utensilios de oro. Los utensilios del templo del Señor, hermano, lo llevaba Esdras calladito ahí, pero lo llevaba en una bolsita. Lo llevaba ahí. ¿Para dónde? Para Jerusalén. Llevaba oro Esdras. Llevaba dinero para la comida. Llevaba niños, llevaba mujeres, llevaba de todo, llevaba Esdras. Y él le pedía al Señor: Señor, guárdanos, líbranos de esos abusadores que andan por ahí, buscando cómo aprovecharse de la pobre gente. Guárdanos, Señor. Pero ¿qué herramienta utilizó Esdras? Amado hermano, el ayuno, clamar a Dios, humillarse delante de su Dios. Y yo pienso que por esa causa posiblemente mucha gente no quiere ayunar, porque el ayuno es una humillación. El orgullo le queda demasiado alto y grande. Hermano, hay un Dios que oye y ve y que responde a su pueblo. Al pueblo que se humilla y clama: Señor, ten misericordia de nosotros. No hay nadie que nos salve. Si tú no vienes y nos salvas, estamos perdidos. Hermano, eso es lo que es el ayuno. Un reconocimiento de que apartado de Él nada podemos hacer. Eso es el ayuno. Queridos hermanos, por eso ayunamos. Cuando ayunamos estamos dependiendo totalmente del Señor. Y le decimos que con urgencia: Señor, con urgencia, mi hija está enferma. Señor, con urgencia, mi hijo está enfermo. Tengo necesidad de comida. Señor, con urgencia, ven y respóndeme. Señor, necesito tu protección. Protégeme, líbrame de un accidente, de matarme en el camino, de dormirme. Libra a mis hijos, libra a mi familia de que salgan y no puedan volver nunca más. Hermano, estamos en un mundo difícil.
Si usted deja la cosa a la suerte, como dirán algunos impíos, hermano, eso no es fe. El creyente no se queda con los brazos cruzados. Ay, yo el pobre. No, hermano, hay armas poderosas en Dios. Armas poderosas. El ayuno es un arma poderosa. Por eso Esdras lo utilizó. Ayunó y oró. Ayunó y oró. Porque el ayuno no significa sino dejar de comer si usted no ora. Usted tiene que ayunar y tiene que orar. Usted tiene que ayunar con propósitos. La salud de mi hija, la educación de mis hijos, mi fe, que el Señor la fortalezca, la salvación, el arrepentimiento de mi esposo, de mi esposa. Ayune con propósitos específicos, orando, sacando tiempo para orar, horas, minutos, tiempo específico. Queridos hermanos, y eso fue lo que Esdras hizo. Puso a todo el mundo a humillarse para que Dios le prosperara y le guardara. Porque él había testificado de que la mano de su Dios era fuerte para guardarlo, poderosa. ¿Y sabe lo que él hizo? Como él había testificado eso delante del rey, él no se atrevió a decirle al rey, dame un grupo de hombres para que me protejan. Pero Esdras, tú me dijiste que la mano de tu Dios te va a proteger. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Esdras? ¿Tú confías o no confías en tu Dios? Hermano amado, él ayunó. Versículo 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto. Es decir, queridos hermanos, que el ayuno va seguido de oración. Está unido a la oración. Usted puede decir, yo voy a ayunar por tal motivo, pero debe de unir a ese ayuno sus peticiones, orar, apartar un tiempo de oración. La piedad de nuestra iglesia, la piedad de un hombre de Dios, la piedad de la iglesia en el mundo, hermano, no se mide por el tamaño de los locales, ni por la cantidad de gente que haya. No se mide por eso. A veces uno dice, wow, mira, esa iglesia sí es buena, porque hay mucha gente. O aquella iglesia es buena, porque hay muchas actividades. No, hermano, no se confunda. La piedad no se mide así. La comunión con Dios no se mide así. La comunión con Dios se mide de otra manera. Porque el hombre y la mujer de Dios dependen de Dios. En oración, en ayuno. Es una iglesia que se reúne a buscar el rostro de Dios. No un día al mes en un ayuno, sino durante todos los días. En sus casas, orando. Durante la semana, reuniéndose en la iglesia para orar. Y también en ayuno. La iglesia está continuamente orando delante de Dios. Y levanta ayunos delante de Dios. Con necesidades específicas. Amados hermanos, somos nosotros hombres de devoción y de oración. Somos nosotros hombres y mujeres de piedad, porque en medio de nuestros temores, miedos, dificultades, hambre, buscamos el rostro de Dios y ayunamos y oramos hasta que Él nos responda. Eso es lo que hacemos. Hermanos, eso es lo que hacemos. El avivamiento espiritual que vino a través de Esdras, Nehemías, Zorobabel y aquellos reyes fue un avivamiento producto de la gracia y el poder de Dios en la vida de pecadores débiles. Pero amados hermanos, esos reyes paganos no ayunaron y oraron. Ellos simplemente siguieron la orden que se les dio. Ahora, el pueblo de Dios, para hacer la obra de Dios,
ayunó y oró. Clamó al Señor. Buscó el rostro del Señor. Eso hizo el pueblo de Dios. Clamó, oró, ayunó, suplicó, buscó el rostro de su Dios. Mire cómo Esdras, vaya a Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Esdras capítulo 9. Capítulo 9. Esdras capítulo 9, versículo 4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Versículo 5. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas, y extendí mis manos al Señor mi Dios, y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Hermanos, observen aquí Esdras orando. Pero aquí quiero ver un segundo punto. Cuando Esdras oró y ayunó para tomar el camino hacia Jerusalén, Dios oyó su oración y su ayuno. Ellos llegaron bien. ¡Qué bendición! Llegamos bien. Pero ahora Esdras encontró un problema tan grande y tan feo como había dejado al pueblo de Israel. Esdras encontró que los líderes del pueblo y muchos hombres del pueblo se habían unido a mujeres impías. Muchas personas ricas cobraban más de lo necesario al pueblo. Es decir, estaban robando. Había muchas situaciones que Esdras, cuando las vio, se quedó triste. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y en el capítulo 9, ya él estando en Jerusalén, ¿qué hizo Esdras? Cuando encontró este gran problema dentro del pueblo, oró y se humilló delante del Señor. Entonces se unieron conmigo, versículo 4, todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel, por causa de la infidelidad de los desterrados. Esdras 9:5. A la hora de la ofrenda, me levanté de mi humillación con mi vestido y mi manto. Versículo 6. Y dije: Dios mío, estoy avergonzado y confuso. Es decir, que Esdras presentó su oración. Samuel, siéntate bien. Esdras presentó su oración delante del Señor y se humilló por el pecado de su pueblo. Hermano, aquí no encontramos a un Esdras alabando al Señor, porque si lo que él encontró fue pecado, hermano, no era una reunión para hacer una comida familiar. Era oración lo que ese pueblo necesitaba. Era arrepentirse de su pecado. Y yo pienso, amados hermanos, que esta es una de las grandes cosas que traen confusión al pueblo de Dios. Si en el pueblo de Dios hay pecado, hay un desorden, porque no se está haciendo la cosa de forma bíblica, ¿cómo nosotros podemos seguir haciendo la obra de Dios? Con un desorden. Una de las primeras cosas que uno como pastor tiene que hacer es ordenar la iglesia de forma bíblica. Hacer las cosas
no como lo hago yo, sino como lo manda la palabra. Poner todo en el orden que Dios estableció. Porque si no lo hago y continúo con el desorden y promuevo el desorden en la iglesia del Señor, la iglesia no va a avanzar. Por eso Esdras, en vez de hacer una cena y una comida y un festejo, cuando encontró un desorden en su casa, en el pueblo de Dios, él oró, hermano. Se abstuvo de alimento, ayunó y clamó al Señor: ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado. Y los que temían a Dios, se unieron a él. Hermano, si uno se pone a ver, luego de ese tiempo de ayuno y ese tiempo de oración, vino un gran avivamiento en ese pueblo. Y Esdras pudo pararse luego de eso con la palabra a enseñar. Esdras pudo hacerlo luego. Pero, amados hermanos, si nosotros como el pueblo de Dios, no ayunamos, no oramos y no tenemos como centro la enseñanza de la palabra, no vamos a prosperar. Si nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, no ayunamos y no oramos, si no tenemos como centro la palabra de Dios en nuestros hogares, no seremos prosperados, hermanos. Las cosas no van a marchar bien. Y es lo que a mí me gustaría que muchos pudieran entender. ¿Por qué andamos tan mal? Porque no se lee la Biblia en el hogar. Se lee el celular. Se juega en la computadora. Se oye muchísima música y muchísima sandeces, tontería. Pero la Biblia no se lee. No la leen nuestros hijos. No la leemos nosotros los adultos. Entonces queremos que Dios nos bendiga. El pecado en nuestros hogares no es detenido. Es decir, nuestros hijos pecan, no guardan el día del Señor, no adoran a Dios y todo está bien. Nosotros como padres no lo amonestamos. Nuestros hijos no oran a Dios y todo está bien. Nuestros hijos desobedecen nuestras exhortaciones, nuestros mandatos, y todo está bien. Hermano, ¿cómo Dios va a enviar bendición a nuestro hogar si nuestros hijos son unos desobedientes? ¿Cómo Dios le va a bendecir si no oyen consejo? ¿Cómo te va a bendecir Dios si tú no usas la faja cuando ellos son rebeldes? ¿Cómo Dios te va a bendecir como papá si tú no lo instruyes en la disciplina y amonestación del Señor? ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú no oras y no pones a orar esos hipotes? A aquellos no les gusta. Hermanos, si hacemos solamente en nuestros hogares lo que ellos quieren, ¿qué va a ser nuestra casa? Un desorden, hermanos. Usted los manda a ordenar su juguete y no quieren. El niño no quiere. Pero ven acá, hermano. Usted está ahí como cabeza en el hogar. No es para hacer lo que ellos quieren. Es para hacer lo que es correcto y lo que es justo delante de Dios. Yo quiero que usted entienda el peso de esto. Quiero que entienda su responsabilidad delante de Dios. Dios no bendijo a Israel y no lo iba a bendecir entregándose a su pecado. Y cuando los padres aplauden el pecado de sus hijos, Dios no va a bendecir ese hogar, y mucho menos una iglesia desordenada, donde el pecado es lo que se promueve. Y usted aplaude a sus hijos. Muy bien, mi hija, sigue así.
Queridos hermanos, Esdras fue delante de Dios en oración para pedir perdón por su pecado. Y llamó a todos esos cabezones, todos esos hipotes necios, vengan acá y pídale perdón al Señor por su pecado. Humíllese delante del Señor. Porque si yo, el papá, lo hago, aquí todo el mundo tiene que hacerlo. Si mamá aquí lo hace, todo el mundo tiene aquí que hacerlo. Y el que no puede hacerlo, bueno, ahí tiene la puerta. Si usted es tan grande para desobedecerme y faltarme el respeto, vaya a mudarse y pague su comida y pague su casa y pague sus estudios y hágase un hombre, hágase una mujer. Hermanos, si Dios no es santificado, si Dios no es honrado en tu casa, Él a ti no te va a honrar. Él a ti no te va a honrar, ni va a bendecir a tus hijos. Y recuerden que tener bienes, tener un carro, no es la bendición de Dios. Tener una casa no es la bendición de Dios. Que yo salgo y entro y Dios me bendice. Eso hace Dios con todo el mundo. Eso es gracia común para todos. Los ladrones salen y entran y comen y tienen familia, los ladrones, y viajan igual que tú, y de camino roban. Entonces, ¿eso es bendición? No, eso no es bendición. Bendición es cuando tú temes a Dios, andas en sus caminos, te arrepientes de tu pecado y le obedeces. Ahora, yo y mi casa serviremos al Señor. Y el que no quiera servir en mi casa al Señor, que me lo diga desde ahora para yo buscar su maleta, haga lo que usted tenga que hacer, porque usted es adulto ya, ¿verdad que sí? Como usted es adulto, porque usted me falta el respeto a mí y a Dios, bueno, pues váyase a donde tiene que hacerlo, a su mundo. Hermanos, esto es serio. Si Esdras no se pone los pantalones, Israel hubiera sido destruido, porque Dios ya lo había destruido. Envió a los babilonios y lo destruyó por esos mismos pecados. Y cuando Esdras llega, estaban en lo mismo, hermano. Pero Esdras no se iba a quedar con esa, ¿no? Se humilló y luego tuvieron que hacer un pacto con él para coger toda esa mujer y mandarla a su mundo. Alejarse de su pecado, dejar el pecado. Queridos hermanos, pero ¿qué herramientas usó Esdras para hacer esto? La palabra de Dios, el ayuno y la oración. La palabra de Dios, el ayuno y la oración. Y mire el ejemplo de Moisés, mire el ejemplo de Abraham, mire el ejemplo de Isaac, mire el ejemplo de Esdras. Hombres de ayuno y oración. Mire el ejemplo de Jesús, 40 días ayunando. 40 días para empezar a predicar la palabra. Y después de ahí no paró por 3 años predicando la palabra hasta que murió. 40 días de ayuno y oración el Señor Jesucristo. Hermano, tenemos un ejemplo ahí. El avivamiento en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en este Juticalpa y en este Olancho y en todo Honduras no va a ser fácil, porque el diablo no va a soltar a sus esclavos fácilmente. Sus esclavos, los que le sirven a él, él no lo va a soltar por tu linda cara. Él no va a soltar a tus hijos que le sirven fielmente domingo a domingo, de lunes a lunes, trabajando y sirviéndole a él. El diablo no va a soltar a tu familia. Él los va a exprimir hasta matarlos y sacarle todo el beneficio que él pueda. Y para arrancarles a nuestros hijos y a nuestros familiares de la boca, de la mano del diablo, vamos a tener que orar y ayunar y humillarnos delante del Señor. Sépalo, hermano. Sépalo. Y si usted no está dispuesto a eso, no se preocupe.
No se preocupe. A su tiempo el impío rebalará e se irán al infierno eterno. Tranquilo, ya está, la condenación ya está hecha. La condenación ya está marcada para todo pecador. Es la misericordia de Dios que nos rescata, ¿sí? Estamos cayendo en el hoyo, es así, Dios nos saca. Ven, muchachos. Queridos hermanos, si no ayunamos y no oramos, si no clamamos al Señor, si no tomamos en serio la palabra de Dios, oiga bien, no veremos ningún tipo de bendición en nuestras familias y nuestros hogares. Y parecerá que va bien todo. Parecerá que Dios los está prosperando. Parece, apariencia. Pero si la realidad es que ellos son unos impíos, queridos hermanos, con todo y títulos, se van a ir al infierno eterno. Con todo y profesión, con todo y carro, con todo y casa, con todo lo que tengan. Porque Dios no miente. Dios dice la verdad. Y lo dice por amor a nuestras almas. Así que, amado hermano, ayunemos y oremos. Esas son las espadas y los escudos que Dios nos ha dado para vencer al diablo, al que lo mantiene atado, para poder cortar esas ataduras del pecado que lo mantiene siendo esclavos. Dios nos ha dado armas poderosas en Él. Así que, queridos hermanos, usémoslas con valor, confiando en lo que Él ha prometido, confiando y buscando. Humillémonos, porque queremos tener un camino feliz y familias que conozcan al Señor. Pero eso va a costar oración y ayuno. Así que, amado hermano, si sus lágrimas son hondas, empiece a llorar temprano. Si el camino es largo, empiece su camino tempranito. Mientras más de madrugada usted sale, menos sol usted coge. Pero si usted espera que el sol salga, va a coger mucho sol. Así que confíe en el Señor, ore y ayune temprano. Ahora que están pequeños, antes que se pongan grandes, porque se ponen cabezadura grande. Ayune, ore ahora. Tal vez el Señor en su gracia quiera salvarlos ahora. Pero si ya están grandes, ayune y ore, que todavía no han muerto. Todavía tienen una oportunidad y podemos rescatarlo. Hay oportunidad, hermano. Oremos, ayunemos, usemos la palabra para consolarlos, para guiarlos hacia el Señor. Y mi querido amigo joven que me escuchas, el camino a Dios no es tan sencillo. Tu corazón no quiere a Dios. El camino a Dios no es tan sencillo. Tú oyes la palabra de Dios y tú no la entiendes. Tu mente está nublada de pensamiento. Tú estás pensando en el celular, de que ya el pastor se pasó la hora y 800,000 cosas y los frijoles que dejaste puestos. Tú estás pensando en muchas cosas. Pero mi querido joven, tu única oportunidad es conocer al Señor. Ora. Pídele a Dios, ayúdame a conocerte. No me dejes condenado. No me dejes condenado, porque yo estoy condenado. Tú lo has dicho y tú no mientes. Me vas a dejar condenado, Señor. Me vas a entregar al infierno eterno. Sálvame, Señor. Clama, joven. Clama por tu propia alma. Clama que estas verdades que has escuchado hoy te ayuden a entender, te ayuden a ver tu gran necesidad y de que si Dios oye tu oración, hallarás perdón de pecados y vida eterna y serás 2 veces bendecido. 2 veces bendecido. Porque serás bendecido durante una buena etapa de tu vida en la juventud y conociendo al Señor y viendo este mundo como Dios lo hizo y como Dios te lo ha dado para que tú lo goces en lo bueno y en lo justo. Pero también tendrás la bendición
de tener una vida larga en la presencia del Señor. Porque nosotros los creyentes no morimos. Cuando nosotros partimos de esta tierra, simplemente dormimos y nuestros ojos se abren en la presencia del Señor hasta que Él venga otra vez a buscar aquí a su reino por segunda vez, en la segunda venida de Cristo. Nunca vas a morir. Mira lo que el Evangelio dice y pídeselo al Señor. Ora y ayuna por eso. Y que Dios te conceda 100 veces más todo lo que tú dejes por amor a Él y la vida eterna. Vamos a orar. Señor y Dios, damos gracias, Padre, por tu palabra, rogándote que tú bendigas nuestras almas y nos ayudes a ver la verdadera batalla, la lucha en la que nos encontramos. Queremos rogarte que por tu Espíritu tú nos des entendimiento para guardar tu verdad, para aplicarla y para vivir por ella. Obra salvación en jóvenes y adultos que aún no te conocen. Tráelos a ti en arrepentimiento y fe. Por Cristo te lo pedimos. Amén.